Varias veces dijimos que Across the Spider-Verse era nuestra película más esperada del año, y no nos decepcionó. Su historia tiene mucho corazón, la animación es increíble y está repleta de pequeños detalles que enriquecen todo lo que vemos. Y en este video te lo vamos a explicar. Pero tomen en cuenta que tendremos que hablar de spoilers de toda la película, así que ya están advertidos, comenzamos. La película comienza con el sello de aprobación de la Autoridad de Cómics, que era la sociedad que vigilaba que los cómics de antes no tuvieran elementos que según ellos corrompieran a la juventud. Entonces vemos que Gwen está narrando el prólogo de esta historia, diciendo que Miles no es el único que ha pasado por todas esas cosas que le pasan a los Spiders, ya que en la primera película cada Spidey se presentaba diciendo que era el único, pero ahora ya saben del multiverso y saben que no están solos. Aquí vemos a Gwen tocando la batería con su banda llamada las Mary Janes, que recibe ese nombre porque su vocalista, esta de aquí, es la Mary Jane Watson de ese universo. Gwen se enfada y se va, y en las ventanas del metro vemos el reflejo de Miles mientras Gwen piensa en él. Las ventanas en esta película son una metáfora de un portal hacia otros universos. Miles también ve a su tío Aaron y a sus antiguos compañeros en los reflejos de las ventanas, como si fueran un portal hacia los universos donde ellos existen. Luego Gwen recuerda a su Peter y vemos que le muestra las fotos que ha tomado, tal como hacía el Peter de Andrew Garfield. Y desde aquí notamos que él sabía que Spider-Woman era Gwen, ya que la tiene en el mismo carrete de las fotos, y la defiende cuando dicen que es una amenaza. Probablemente Peter lo descubrió mientras le tomaba fotos desde lejos, y la vio ponerse el traje. En el montaje vemos que pasan varias escenas juntos, y en algunas de ellas Gwen usa los colores de morado y verde de los cómics. También en una usan disfraces, y el de Peter es de un dinosaurio, como el lagarto en que se transformará, y aquí están acompañados por la tía May y el tío Ben, que sigue con vida. Peter es molestado en la escuela, pero este no es Flash Thompson, sino Ned Leeds, y todo ese bullying hace que Peter tome la fórmula del lagarto del profesor Connors y se transforme buscando venganza, pero muere cuando Gwen intenta detenerlo, igual que ocurre en los cómics. En las noticias hablan del incidente y la voz del reportero es la de J.K. Simmons, como Jonah Jameson, que parece ser el único constante en todo el Spider-Verso. Gwen y su padre discuten hasta que se abrazan, y cuando lo hacen todo cambia del azul deprimente a un cálido rosa. Según los directores, en la realidad de Gwen, que usa un estilo como de acuarelas, el ambiente cambia por las emociones de quienes están en pantalla. Es como esos anillos que supuestamente cambian con el estado de ánimo de las personas. El capitán recibe una llamada de la policía y Gwen le escucha desde su propio radio, que se encuentra detrás de un pingüino. Este animal lo asocian con Gwen porque de cariño le suelen decir Win, como penguin, que es pingüino en inglés. Y de hecho en la realidad de Spider-Ham hay una Spider-Win, que es por supuesto un pingüino. Gwen saca su traje y vemos que allí tiene la foto que se tomó con Miles cuando viajaban en el camión en la primera película. Y va hasta el museo donde vemos a la policía, que en ese universo tiene el nombre al revés, en vez de ser NYPD se llama PDNY. Allí nos dicen que el buitre está atacando y vemos su ficha, pero este no es el buitre que vemos más adelante, sino el de la Tierra 65, que según su ficha trabajaba como secretario de escuela, y es muy peligroso porque entre sus crímenes tiene asesinato. Pero el buitre que encuentra Gwen es uno de la Edad Media, y dicen que viene de una dimensión de Leonardo da Vinci. Quizá podría ser el propio Leonardo da Vinci de esa dimensión, ya que todos sus aparatos son como los diseños del Da Vinci real, desde sus alas hasta las bombas que lanza, que son como el diseño del llamado helicóptero de Da Vinci. Y noten que cuando se pone su máscara es como la máscara que usaban los doctores que curaban la peste en esa época. Y alrededor de la pelea también vemos la exhibición del artista Jeff Koons con el famoso perro de globo. Y cuando Gwen está atrapada, llega Miguel a ayudarla, a quien Gwen llama Pantera Azul como referencia a Black Panther, el cruzado azulado, que también es como llaman a Batman el cruzado encapotado, y también lo compara con un Garfield por su mala actitud, y le llama Macho Libre por Nacho Libre. Entonces Miguel se presenta y vemos su primer número de los cómics, y debajo están todos los demás cómics que hemos visto en las presentaciones de la película anterior, como el de Spider-Ham y el de Spider-Man Noir. Miguel habla de su sociedad arácnida y de cómo tratan de proteger al multiverso capturando a los villanos que escaparon de otras realidades, mencionando lo que hizo Doctor Strange y el Spider-Man de Tom Holland en No Way Home.
Al lugar también llega Jessica Drew, otra Spider-Woman, y esta puede sacar telarañas orgánicas de sus dedos, un poder que no tiene la Jessica de los cómics, pero en lo que se parecen es que ambas están embarazadas. Aunque la de los cómics se embarazó por inseminación artificial y no conoce al padre, mientras que esta nos dice que el papá es alguien muy cursi y muy guapo. ¿Ustedes quién creen que pueda ser? El buitre está a punto de escapar y vemos que Miguel lo atrapa y saca colmillos para morderlo. Esto es porque Miguel es muy distinto a otros Spiders. Además de sus garras, él posee colmillos que segregan un veneno que paraliza a sus víctimas. Eso es lo que intenta hacer aquí. En los cómics, él se sometió a un procedimiento genético para quitarse la adicción a una droga llamada Rapture, y parece que en la película él debe inyectarse constantemente, tal vez para calmar la adicción o para evitar que su ADN siga mutando. El buitre cae al suelo y cuando se golpea la cabeza aparecen las palabras note note, que es como dan las buenas noches los italianos, y vemos que Gwen se concentra para detener el helicóptero y piensa en cuando toca la batería. Esa habilidad para mantener el ritmo y coordinar diferentes partes de su cuerpo es lo que le ayuda a ejecutar su plan, lanzando telarañas de manera coordinada con sus saltos para detener al helicóptero. Y cuando cae, uno de los espectadores del museo dice que cree que es una obra del artista Banksy, y este debe ser el mismo sujeto que dijo esto en la primera película. Creo que esta es una obra de Banksy. Entonces, Gwen es sorprendida por su padre y le revela su rostro, pero al verla, él no cambia de opinión y está decidido a arrestar a su propia hija. Pero Miguel y Jessica la salvan y se la llevan a su equipo. Y esta escena es similar a lo que ocurre en los cómics cuando descubren a Gwen, solo que allí sí la deja escapar su padre porque ella le dice el mismo discurso que le da al final de que su máscara es como su propia placa de policía que usa para hacer el bien. Ahora vamos con Miles a la realidad 1610, donde en vez de FedEx hay camiones de RedEx. Y es que todo es diferente en esta realidad, como vemos cuando Spot intenta robar el cajero y vemos que los billetes de 100 tienen un rostro distinto al de esta realidad. No sé bien de quién es esa imagen, pero podría ser uno de los directores o uno de los animadores. Miles se enfrenta con Spot y entonces nos cuenta cómo ha sido su vida en estos meses a través de los dibujos en su cuaderno. Allí lo vemos pelear contra Frogman, a quien tal vez recuerden de la serie de She-Hulk. El siguiente parece ser The Beetle, por el traje que tiene con un escarabajo. Y el último es el Grizzly, aunque muchos lo confunden con Kraven. Luego lo vemos probar distintos trajes como este que es más parecido al que usó en su primer cómic. Y después se disculpa por recomendar talco de bebé. Y noten que la gente lo identifica como Spider-Man 2, porque tomó el lugar del Spider-Man original que sería el 1. Pero regresando a su pelea con Spot, a este lo vence fácilmente y lo deja atrapado en la azotea. Y le pide a su amigo Ganke que lo reporte a la policía, pero él se niega porque no quiere ser el hombre en la silla. El mismo término que usaba Ned para referirse al apoyo que daba desde su computadora al Spider-Man de Tom Holland. Y el juego que está jugando Ganke aquí parece ser el Spider-Man del PS4. Algo muy extraño porque más adelante veremos a ese Spider-Man. Miles llega a su junta y su mamá se enoja porque no tiene buenas calificaciones en español. Y cuando ella chasquea sale una bandera de su país, Puerto Rico. Pero en lo que sí es bueno Miles es en física. Y esto es porque quiere inventar una máquina para viajar por el multiverso y reunirse con Gwen. Spot se escapa y Miles debe ir por él. Y ahora es el villano quien nos cuenta su origen en blanco y negro, donde vemos que en la realidad 42 la araña estaba a punto de picar al Miles de esa realidad. Se puede ver que tiene las mismas trencitas que lo identifican, es decir que el Miles de la Tierra 42 estaba destinado a ser Spider-Man, pero su destino cambió. También vemos que Spot, llamado Jonathan, trabajó con la Dra. Octavius en Alchemax y fue al sujeto que golpearon con un bagel en la película anterior. Jonathan estuvo allí cuando el colisionador explotó, dándole sus poderes, y parece que al mismo tiempo también formó una conexión cuántica con Miles. Por eso sabe todo acerca de él, como lo de la araña, y por eso Miles después tendrá visiones cuando está cerca de Spot. Las conciencias de ambos están conectadas y pueden ver sus pasados y sus futuros. Spot termina dentro de sus portales y los usa para llegar a la realidad 688, que es la del Venom de Tom Hardy, donde vemos a la señora Chen en su tienda, y los chicles que se lleva Spot se llaman Venom Mint, como referencia a Venom. Spot se emociona por esto y dice que tiene el poder del multiverso en la palma de su mano, que fue lo mismo que dijo el Dr. Octavius en Spider-Man 2. Mucha energía solar en la palma de mi mano.
Mientras que en el universo Lego, Peter le reporta lo que sucedió a Miguel, y aquí de nuevo vemos a Jameson con la voz de J.K. Simmons, y el periódico que aparece allí menciona al Dr. Octopus. Volvemos con Miles, quien se dirige a la fiesta de su papá, pero en el camino debe enfrentarse con otro villano, que es el Armadillo, y termina llegando tarde a la fiesta donde lo castigan sus padres, y el jersey que lleva aquí tiene el número 42 que lo identifica desde la primera película, que algunos creen que tiene que ver con la prisión 42 de Reed Richards, pero no. Este es el número del jugador Jackie Robinson, que fue el primer jugador negro en las ligas mayores de béisbol. Un atleta que inspiró a muchos niños, igual que Miles inspira a muchos niños ahora. En su cuarto, Miles piensa en Gwen viendo su libro de dibujos que tiene el boleto de su viaje en camión de la primera película. Al igual que Gwen, guarda la foto de ese viaje, y entonces se abre un portal y todo comienza a flotar, incluyendo el cómic de Spider-Man, que imita la portada de Amazing Fantasy 15, el primer número en el que aparece el personaje. Miles y Gwen se reúnen y Miles nota su cabello. Él dice que está más rosa, pero de lo que se dio cuenta es de que ella usa el mismo corte de cabello que le hizo Miles, como una señal de que ella también piensa en él y lo mantuvo para recordarlo. Igual que Gwen se da cuenta de que Miles piensa en ella porque ve todos sus dibujos. Entonces, Gwen husmea por el cuarto destruyendo el valor de un coleccionable de Miles. Y aquí vemos un alce de madera como referencia al alce de la cinta de los Mitchells contra las máquinas, que también produjeron Lord y Miller, los productores de esta película. Gwen convence a Miles de que vayan de paseo y se topan con un ladrón, que usa los colores de Sandman. Quizá será el Sandman de esta realidad. Y Gwen aprovecha para escaparse un momento y plantar una cámara vigilando al edificio de Spot, que tiene un anuncio de un bagel. Y este dice todo siempre por todo el lugar, como referencia a la cinta de Todo al mismo tiempo en todas partes, que también es del multiverso y usa el símbolo de los bagels. Y debajo hay un número que si lo separamos tiene el 1610 de la realidad de Miles y al final el 616 que es la realidad principal de los cómics de Marvel. Gwen y Miles se van a platicar y ella dice que las Gwens de otros universos siempre se enamoran de un Spider-Man y no les va bien, refiriéndose a cómo muere Gwen en los cómics. Esta es una de las razones por las que ella no quiere buscar a Miles. Ella cree que ese es un evento canon que no puede evitar, pero Miles le dice que siempre hay una primera vez para todo, y al final demostrará que tiene razón. Uno debe de escribir su propio destino. Los chicos vuelven para comer a la fiesta hasta que los papás los interrumpen, y Miles la presenta como Wanda, que era el nombre que se puso Gwen en la primera película al llegar a este universo. Gwen decide irse y Rio habla con su hijo diciéndole que no debe dejar que nadie lo haga sentir que no pertenece a un lugar, que es precisamente lo que hace Miguel al no admitirlo en la sociedad arácnida. Y es que esta película trata acerca de madurar y encontrar tu propio lugar en el universo y tu destino. Entonces, Rio deja ir a Miles, quien va a buscar a Gwen, y descubre que ella está en la guarida de Spot, quien guardó diferentes arañas de otras dimensiones. Incluso fue en búsqueda de la araña muerta que mordió a Miles. Pero también hay marcas de otras realidades como la 14512, que es la de Penny Parker, y la 90214, que es la de Spider-Man Noir. Gwen descubre que Spot se fue a la Tierra 50101 y va tras él con Miles siguiéndola. Y llegamos hasta Moonbatten, que es mezcla entre Manhattan y Mumbai. Y allí vemos un espectacular de una película que dice Sacred Wars, que podría hacer referencia a Secret Wars. Tal vez los guionistas de esta película nos están diciendo que podrían trabajar en esa película. Miles y Gwen están a punto de caer, pero lo salva Pavitir, el Spider-Man India, que también nos cuenta su historia. La mayoría de los Spiders ocultan su dolor en su humor, pero Pavitir en verdad está de buenas todo el tiempo, es optimista y todo lo ve fácil, porque él todavía no se ha enfrentado a los eventos canónicos como la muerte del capitán de policía o de su novia Gayatri, que por cierto debe ser mezcla entre Mary Jane y Gwen, ya que además de ser hija del capitán de policía, ella es modelo como MJ, ya que aparece en este anuncio. En el montaje de Pavitir vemos a uno de sus villanos, que parece ser el Hobgoblin de esta realidad. Entonces, los tres se enfrentan a Spot, quien se encierra en Alchemax, y Miles intenta absorber la energía del campo como lo hizo con ese robot en el montaje del principio, pero es Hobby, el Spider-Punk, quien destruye el campo. Y entonces comienza el montaje de Spider-Punk, que nos muestra que viene de una sociedad fascista y consumista como en los cómics. Todos los letreros dicen cosas como compra, obedece y no preguntes. Y también hay un anuncio del Kingpin, que en los cómics de Spider-Punk es un empresario de clubes y de venta de boletos. Básicamente es como el Ticketmaster de esa realidad, o sea, el Kingpin más maligno de todo el multiverso.
También vemos que se enfrenta a otros dos villanos poco conocidos. Uno es Walrus y el otro se llama Puma porque es capaz de transformarse en un puma. Spot logra escapar y su conciencia se mezcla con la de Miles, provocándole una visión, donde ve a Spot atacando la ciudad y su padre mezclado con el Capitán Zink tratando de salvar a un niño. El único color aquí es la camisa roja del niño, y esto es algo tomado de la película de La lista de Schindler, filmada en blanco y negro, donde solo vemos color en una escena para identificar a una niña de abrigo rojo, que después vemos muerta entre un montón de cuerpos. Los Spiders trabajan juntos para salvar la ciudad y tenemos esta toma en la que Puppeteer y Miles se columpian y se toman de las manos, que es referencia a cuando los héroes se unen para salvar a un niño en la película de RRR, una de las películas más populares de India en los últimos años. Y luego Puppeteer salva el camión con su novia que está cayendo del puente, y esto imita a la escena en la que el Peter de Toby debe salvar al vagón con niños donde también está Mary Jane. Entonces Gwen tiene una alerta de un evento canónico, pero Miles lo detiene salvando al Capitán Zink, y el aparato de Gwen dice que el canon se ha roto porque falló el evento ASM 90, que es referencia al cómic de Amazing Spider-Man 90, en el que muere el Capitán Stacy. Esto ocasiona que la realidad se empieza a descomponer y llegan los Spiders a salvarlo, y entre ellos vemos a este que usa el traje de Future Foundation, diseñado por Reed Richards cuando Spider-Man se une a los Cuatro Fantásticos por un tiempo, y este otro que usa la armadura MK3, y al resto los nombrarán en la película más adelante y hablaremos de ellos. Miles viaja a la realidad de Miguel en Nueva York, donde vemos al Spider-Man del Reino Unido, a los Spiders de armadura negra MK2 y al de armadura plateada MK1, a Lady Spider de una realidad steampunk, al Spider Policía, a Spinneret, que es Mary Jane, y a su hija Spider-Link, a Flash Thompson como Capitán Spider, al Bagman, que es un Spider-Man que se pone una bolsa de pan para ocultar su rostro porque no tiene su máscara, a Peter Parker Card, que viene de una realidad con autos conscientes al estilo de Cars, al Spider-Man del cómic The Last Stand, donde es un Peter Parker viejo y más oscuro que ha matado a sus enemigos, a Spider-Side, que es un clon imperfecto de Peter Parker, a Tarántula, que es otro clon de Peter Parker pero del universo Ultimate. Sin embargo, noten que su universo está marcado como el 1610A, o sea que no es el mismo que el de Miles Morales, igual que el de Peter B. Parker es el 616B y no es el de los cómics. También se topan con Ben Reilly, otro clon de Peter, de una realidad en la que toma su lugar y se vuelve Scarlet Spider, y le encanta narrar todo lo que hace como en los cómics. También está el Spider-Man del viejo oeste, Web Slinger, y su caballo Widow, el Spider-Man del videojuego de PS4, el Spider-Man del mangaverso, el Spider-Man de la caricatura de Spectacular Spider-Man, el Spider-Man Chibi como los dibujos chibi japoneses, un Spider-Woman de Canadá que juega hockey, un Spider-Woman Cyborg, la Spider-Woman de Julia Carpenter, el Spider-Cat, el Spider-Rex y el Spider-Monkey, que todos son de los cómics, incluyendo al Hombre Lobo Spider-Man, que viene de una realidad en la que todos los héroes se transforman en hombres lobos. Pero lo que nos interesa aquí son los cameos de los villanos que tienen capturados. Aquí vemos de nuevo a Grizzly, el que tenía la piel de oso encima, y este otro con sombrero que se oculta parece ser Gustav Fierce, el tipo que aparecía en las escenas postcréditos de Amazing Spider-Man, que nunca alcanzamos a saber cuál era su plan. También vemos a un alce misterio que es villano de Spider-Ham, a estos de los videojuegos que uno es el Duende Verde del primer juego de Spider-Man de Atari 2600 y el otro es Video Man, que apareció en un capítulo de El Hombre Araña y sus increíbles amigos. Luego vemos a Typeface, otro villano de los cómics que se pintó letras en la cara, pero el más importante es este, Aaron Davis como Prowler, con el actor Donald Glover, el cual vimos en la película de Homecoming interpretando al mismo Aaron Davis alias Prowler, aunque nunca lo vimos usar el traje, pero todo apunta a que Miles llegará a las películas live action más pronto de lo que imaginamos. Entonces Miles se encuentra con Margot llamada Spider-Bite, quien viene de una realidad donde la gente pasa más tiempo en el mundo virtual al estilo de Ready Player One, y en cuanto se ven, sus sentidos arácnidos se activan, pero no es por el peligro, sino porque ambos sienten atracción. Ella les enseña cómo funciona la máquina para mandar gente a su universo, y aquí vemos al villano Rhino de un universo donde usa un traje metálico como el del universo Ultimate. Y aquí Miles se reencuentra con su mentor
Peter B. Parker, quien ya tiene una hija llamada Mayday Parker, que en algunos cómics se convierte en la Spider-Girl del futuro. Entonces Miguel se presenta y le explica a Miles lo que sucede, mostrándole una línea del tiempo que se parece mucho a las que hemos visto en el MCU, como las que se ramifican en la serie de Loki. Y junto está la red de la vida y el destino, que une a todos los Spiders y muestra eventos canónicos de sus vidas. Por ejemplo, la mordedura de araña, el beso con Mary Jane de cabeza de Spider-Man 1, cuando el simbionte se une a Eddie Brock en cómics y en Spider-Man 3, y las muertes de un ser cercano que no siempre es un tío. También tenemos la muerte del Capitán Stacy de los cómics, y la que le ocurre al Peter de Andrew Garfield en Amazing Spider-Man 1. Y luego vemos otros eventos importantes en la vida de cada Spider, que son adaptaciones de paneles de los cómics. Hobie ve a su versión de cuando Peter deja su traje en la basura. Jessica ve su versión de cuando Spider-Man se libera solo de los escombros. Y Peter B. Parker ve su boda con Mary Jane. Y luego Miguel explica que esto debe suceder porque si cambia el canon, el universo se destruye, como pasó cuando Miguel fue al universo de un Miguel muerto para tomar su lugar. Pero este flashback es un poco confuso porque al final vemos que hay varios Spiders tratando de salvar el mundo, incluyendo al Spider-Woman de Julia Carpenter y a Peter B. Parker. Creo que en la próxima película nos explicarán más sobre este evento y veremos que tal vez no fue como ellos creían, sino que hay algo más en juego. Entonces Miles se da cuenta de que su padre está en peligro y quiere regresar para salvarlo, pero Peter le explica que esto debe suceder y detrás vemos la muerte del tío Ben de Tobey y la que ocurrió en la caricatura de Spectacular Spider-Man. Miguel captura a Miles, pero todavía le queda un aliado, Hobie, el Spider-Man más cool de todos, quien le recuerda su consejo de cuando intentó romper la barrera de Spot, de que debe usar las palmas de las manos y no los dedos. Y así es como Miles escapa, mientras que Hobie renuncia a la sociedad dejando su comunicador. Entonces Miguel ordena que capturen a Miles, y todos se apuntan como en el meme, hasta que aparece el Spider-Man del año 2211, llamado Max Bourne, que sin saberlo lleva a Miles colgado de su espalda, y comienza la cacería, en la que vemos que llegan a la oficina de un psicólogo que tiene una prueba Rorschach con forma de una araña. Y luego Miles se topa con este Spider que es Son Spider, una chica que tiene una enfermedad y no puede mover sus piernas ni siquiera al ganar los poderes de Spider-Man, por eso usa las muletas, pero lo compensa con sus demás habilidades arácnidas. Después lo ataca el Spider-Man de la caricatura de los 60s, pero como ya está viejito se lastima la espalda, y pasan por un campo de entrenamiento donde están figuras de Rhino, Kraven, Octopus con la frase de Hola Peter de Spider-Man No Way Home, además de Electro y el Duende Verde, todos con sus diseños clásicos de los cómics. Entonces pasan por un Spider que se entrena uniendo dos postes con su telaraña, como la escena de Homecoming del ferry, pero este se vence por el peso de todos y caen, y Miles logra salir a la ciudad, y en su escondite tiene una plática con Peter, quien lo intenta convencer de que se rinda, pero Miles lo acaba atrapando como en la primera película, y huye tomando el tren bala, donde Miguel lo ataca y le dice que jamás debió ser un Spider y que es su culpa que el Peter de su realidad esté muerto, pero Miles tiene un plan y lo ejecuta quitando la energía del traje de Miguel y huyendo de regreso a la base que dejaron desprotegida. Allí activa la máquina que escanea su ADN y se alcanza a ver que lo identifica con la Tierra 42, no la suya que es la 1610. Y Miles se puede escapar solo gracias a que Margo, con quien hizo una conexión antes, lo deja ir y no oprime el botón de abortar. Entonces Miguel manda de regreso su universo a Gwen y va en búsqueda de Miles, mientras que Peter vuelve a su casa para acostar a su hija, quien lleva una pijama de Spider-Ham. Mary Jane ve que Peter está preocupado y le dice que no hay nada escrito para ser un Spider-Man, y uno debe hacer ajustes en el medio tiempo. Es decir, que no puedes ser rígido y apegarte a un plan o canon, sino que debes estar listo para cambiar tu estrategia cuando sea necesario. Y es lo que descubre Gwen, quien se da cuenta de que su padre la acepta y que renunciará al puesto de capitán, así que no está destinado a morir, y le entrega una caja que viene de parte de Spider-Punk y es un nuevo aparato interdimensional. Recuerden que Hobie tiró el suyo al dejar la sociedad, así que este es uno que él mismo inventó, como le dijo que hiciera a Miles. Por eso es que lo vimos robarse piezas de tecnología cuando estaba en la base de los Spiders, y por eso es que el aparato
aparato dice bootleg, que es como se le dice a los discos pirata en inglés. Esta es la versión pirata del aparato que creó Hobie. Así que Gwen va en búsqueda de Miles, pero este no se encuentra en el mundo 1610, sino en el 42. Y hay un par de pistas de esto, como cuando Ben Reilly ve el lugar y este tiene colores verde y rojo, pero cuando Miles llega al departamento es verde y morado. También hay pistas de que este Miles será Prowler, ya que la ropa que se pone no es su chamarra azul y roja, sino verde y morado, los colores del Prowler. Y por fin se da cuenta de que algo anda mal cuando ve con vida a su tío Aaron, quien ayuda a Miles desde que murió su padre. Entonces Miles es atacado y termina inconsciente atado a un costal de box, igual que le hizo a Peter en la cinta anterior, y se encuentra cara a cara con su versión del mundo 42, que se fue por un camino de crimen y se convirtió en Prowler. Pero como dijimos antes, él estaba destinado a ser el Spider-Man de este mundo, que sin él se ha llenado de crimen. Y en las noticias nuevamente es la voz de Jonah Jameson la que menciona que el cartel de los 6 siniestros se está apoderando de la ciudad. Y hay otro detalle que muestra lo peligroso que puede ser este mundo, ya que cuando estaban en la azotea se alcanza a ver este edificio, que tiene toda la tipografía y estilo de Oscorp, pero en realidad dice Scorpo, como una mezcla entre Oscorp de Norman Osborn, el Duende Verde, y el Escorpión, dos villanos de Spider-Man unidos. Podría ser que en este universo todo se volvió una amalgama, así como la historia de Miles se mezcló con Prowler, el Duende Verde de Osborn podría estar mezclado con el Escorpión, y de igual forma muchos otros villanos podrían estar mezclados en esta realidad, volviéndolos más peligrosos. Así que Gwen necesitará toda la ayuda posible para rescatarlo, y la vemos junto con los Spiders de la primera película, que son Spider-Ham, Spider-Man Noir, Penny Parker, que ya tiene un robot más parecido al de los cómics, y Peter B. Parker. Pero además añadió a nuevos Spiders, como Hobie, Pavitr y Margo. Juntos son la banda que Gwen siempre quiso y con la que salvarán a Miles y detendrán a Spot. Pero tendremos que esperar hasta marzo del 2024 para ver la conclusión de esta historia en Beyond the Spider-Verse. Mientras tanto, pueden ver nuestro video acerca del final de la película, donde te decimos nuestras teorías sobre lo que podría suceder en la tercera parte. Y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima.